Si buscas inspiración y paz en tu día, quédate y permite que esta historia de fe te fortalezca. En aquellos días, Israel no cantaba, gemía. Las risas de las cosechas habían sido reemplazadas por el crujir de las puertas que se cerraban a toda prisa, por el eco de familias que huían hacia las cuevas y los montes. Los madianitas, como enjambres sin fin, descendían sobre la tierra en el tiempo de la siega. No venían a negociar, venían a devorar. Donde antes había espigas de trigo mecidas por el viento, ahora solo quedaban surcos vacíos. Los campos parecían cementerios de una esperanza que se había secado. Israel, el pueblo que un día cruzó el mar en seco, ahora se escondía bajo tierra. No eran cadenas de hierro las que los ataban, era el miedo. Allí en un rincón oculto de Ofra, un joven trabajaba en silencio. No trillaba el trigo en la era abierta, al aire libre como se hacía siempre, sino dentro de un lagar, un hoyo excavado en la roca, diseñado para exprimir uvas, no para separar grano. La escena era casi absurda. Polvo de trigo en un lugar de vino, sudor y temor mezclados en un mismo sitio. Ese joven se llamaba Gedeón. Sus manos estaban fuertes por el trabajo, pero su corazón estaba cansado de esperar un cambio que nunca llegaba. Cada golpe que daba al trigo parecía más un intento de ahogar la frustración que de producir alimento. Entonces, en medio de esa rutina de miedo, algo rompió la normalidad. Un hombre se sentó bajo la encina cercana al lagar y lo observó. No era un campesino, ni un viajero perdido. Había en su presencia una autoridad que no se aprende en las escuelas ni se hereda por sangre. Cuando habló, sus palabras atravesaron la oscuridad del lagar como una espada de luz. Jehová está contigo, hombre valiente y esforzado. Valiente, el que se escondía bajo tierra para que los madianitas no lo vieran. Gedeón levantó la mirada, sorprendido, con el polvo del trigo pegado al rostro y la incredulidad marcada en los ojos. Señor mío, si de verdad el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos esos prodigios de los que nos hablaron nuestros padres? Dicen que Él nos sacó de Egipto, pero ahora nos ha entregado en manos de Madián. Su respuesta no fue una oración perfecta. Fue el grito sincero de alguien que no sabe cómo encajar lo que oye de Dios con lo que ve en la vida. Pero el mensajero celestial no lo regañó, no le dijo ¿cómo te atreves a dudar? Al contrario, lo miró como quien ve no lo que un hombre es ahora, sino lo que puede llegar a ser en las manos de Dios. Ve con la fuerza que tienes, dijo, y salvarás a Israel del poder de Madián. No soy yo quien te envía. Las palabras eran demasiado grandes para el corazón de Gedeón. Se apresuró a explicar por qué eso era imposible. Mi familia es la más pobre de Manasés, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. ¿Cómo voy a liberar yo a Israel? Entonces vino la promesa que cambia toda historia. Yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como si fueran un solo hombre. No le prometió que dejaría de tener miedo. No le prometió recursos abundantes ni caminos fáciles. Le prometió algo mayor, su presencia. El mundo de Gedeón se detuvo. Si esto era verdad, todo lo que había creído sobre sí mismo tendría que cambiar. Pero antes de dar un paso, pidió una señal. Preparó un cabrito, panes sin levadura y caldo. Los puso sobre una roca como ofrenda. El mensajero extendió su bastón y tocó la piedra. De pronto fuego brotó de la roca, consumiendo la carne y el pan en un instante. La figura celestial desapareció y el silencio volvió. Pero ya nada era igual. Gedeón cayó al suelo temblando. He visto al ángel del Señor. Voy a morir. Pero en su miedo, otra voz, invisible, llenó el lugar. Paz a ti, no morirás. Allí mismo, en el lugar donde había sentido terror, Gedeón levantó un altar y lo llamó Yahvé Shalom. El Señor es paz. El joven que se escondía en un lagar acababa de recibir un llamado. El que preguntaba, ¿dónde estás, Dios?, estaba a punto de convertirse en la respuesta de Dios para su generación. La paz que Gedeón había encontrado al pie de aquel altar no era el final de su lucha, sino el inicio. Antes de enfrentar el ejército visible de Madián, debía enfrentar el enemigo invisible que se había instalado en el corazón de su propio pueblo, la idolatría.
¿Cómo podía Israel clamar por ayuda al Dios vivo mientras seguía honrando a dioses muertos? Esa misma noche, cuando el campamento de Ofra cayó en silencio y solo los insectos cantaban entre los olivos, el Señor habló de nuevo a Gedeón. Toma el toro de tu padre, derriba el altar de Baal que está en su casa, corta también la imagen de Asera que está junto a él, y en la cima de esta fortaleza edifica un altar al Señor tu Dios. Ofrece el toro en holocausto con la leña del mismo poste que derribes. No era cualquier altar, era el altar de su padre. La idolatría no estaba solo en la nación, se había colado en su propia casa. La purificación comenzaría en lo íntimo. Gedeón reunió a 10 de sus siervos. La noche los cubría, pero no podía ocultar los latidos acelerados en su pecho. Sabía que lo que iba a hacer podía costarle la vida. Aún así, aprendía una lección que marcaría su historia. La obediencia pesa más que el temor. Subieron la colina en silencio. La silueta de la imagen de Asera se recortaba contra el cielo. Un tronco tallado con figura femenina, representación de una mentira. El altar de Baal, hecho con manos humanas, parecía observarlos con ojos de piedra. Gedeón alzó el hacha. El primer golpe resonó como trueno en la madrugada. La madera crujió, otro golpe y otro. El ídolo se desplomó al suelo. En pocos minutos, el altar que había usurpado el lugar de Dios quedó convertido en escombros. Y sobre esas mismas piedras derribadas, Gedeón levantó un nuevo altar al Señor. Del tronco que antes sostenía una diosa falsa, tomó la leña para ofrecer un sacrificio al Dios verdadero. Donde antes se había levantado vergüenza, ahora ardía adoración. Al amanecer la ciudad despertó a los gritos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién se atrevió a hacer esto? La investigación no tardó mucho. Todos los caminos apuntaban al mismo nombre, Gedeón, hijo de Joás. Enfurecidos los hombres de la ciudad se plantaron frente a la casa de Joás. Saca a tu hijo para que muera. Ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera. Entonces, el mismo padre que había permitido un altar pagano en su casa, se levantó para defender al hijo que había honrado al Dios vivo. Miró a la multitud y dijo, ¿ustedes van a defender a Baal? ¿Van a tomar partido por él? Si Baal es Dios, que se defienda a sí mismo, ya que han derribado su altar. Las palabras quedaron flotando pesadas en el aire. El pueblo esperó, pero nada pasó. No cayó fuego del cielo, no hubo descarga de ira por parte de ese ídolo. Baal guardó silencio porque no podía hacer otra cosa. A partir de ese día, Gedeón recibió un nuevo nombre, Jerobaal, que Baal contienda con él si puede. Y el pueblo comenzó a hacerse una pregunta peligrosa y necesaria. Si Gedeón hizo esto y sigue vivo, y si el Dios de nuestros padres realmente está con él, aquel joven temeroso se había convertido en el hombre que se atrevió a derribar lo que todos temían tocar. La guerra contra los gigantes de afuera siempre empieza derrocando los ídolos de adentro. Dios no busca corazones perfectos, busca corazones dispuestos. Gedeón no fue elegido por ser el más fuerte, sino por estar dispuesto a obedecer aunque temblara. Pero mientras Israel despertaba de su sueño espiritual, una nueva amenaza ya se estaba reuniendo en las fronteras. El rumor de la guerra corrió como fuego entre rastrojos. Los madianitas, acompañados por los amalecitas y los hijos del oriente, cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Sus tiendas cubrían la llanura como una manta interminable. Sus camellos, alineados en filas sin fin, parecían un río vivo de sombras sobre la arena. Eran tantos que la Escritura los compara con langostas sin número. Israel volvió a estremecerse, y Gedeón también. Sabía que Dios lo había llamado, pero el miedo no desaparece solo porque tenemos una experiencia espiritual. La duda volvió a susurrarle al oído. ¿Y si te equivocaste? ¿Y si Dios no va contigo esta vez? Entonces tomó un vellón de lana y oró con el corazón encogido. Señor, si de veras vas a salvar a Israel por mi mano, como has dicho, te ruego esto, que el rocío caiga solo sobre el vellón y quede seco todo el suelo alrededor. Esa noche el cielo guardó silencio. Gedeón, en cambio, casi no pudo dormir.
Al amanecer, se acercó al vellón con pasos lentos, lo tomó entre sus manos y lo exprimió. El agua cayó en un chorro que llenó un tazón. El suelo alrededor estaba completamente seco. Era una señal clara, pero el corazón humano es experto en tropezar donde Dios ya ha dejado firme su palabra. Gedeón sintió que necesitaba una confirmación más. «Señor, no te enojes conmigo», pidió, «pero permíteme hacer una prueba más con el vellón, que ahora el vellón quede seco, y que todo el suelo se empape de rocío». La segunda mañana, la tierra brillaba húmeda bajo la luz, y el vellón estaba seco como hueso al sol. Dios no humilló al que dudaba, no destruyó la fe frágil de Gedeón, la fortaleció, porque la fe no crece huyendo del miedo, sino caminando con Dios en medio del miedo. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, tomó una trompeta y la hizo sonar. El llamado a la guerra cruzó los montes, mensajeros salieron corriendo por las aldeas. Los hombres de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí dejaron sus hogares, tomaron sus armas y se reunieron alrededor de Gedeón. 32,000 respondieron al llamado. Mientras el ánimo del pueblo crecía al ver el campamento, Dios veía algo que ellos no veían, el peligro invisible del orgullo. El Señor habló a Gedeón: «Es demasiado el pueblo que está contigo. Si yo les doy la victoria así, Israel se va a jactar diciendo: mi mano me ha salvado. Ordena que quien tenga miedo regrese a su casa». Gedeón tragó saliva. Tenía frente a sí al ejército más grande que había visto en su vida, y ahora debía invitar a los temerosos a volver. Cuando dio el mensaje, una marea de hombres comenzó a retirarse. 22,000 se marcharon, solo quedaron 10,000. Aún así, Dios dijo: «Todavía son demasiados. Baja con ellos al agua, y allí los probaré». Gedeón los llevó a un arroyo. El sonido del agua se mezclaba con el murmullo de los hombres. Unos se arrodillaron por completo, metieron la cara en el agua y bebieron sin mirar alrededor. Otros, en cambio, se agacharon, llevaron el agua a su boca con la mano, siempre atentos, sin perder de vista el entorno. Entonces el Señor señaló: «Con esos que beben llevándose el agua a la boca, salvaré a Israel. Los demás que vuelvan a sus casas». Gedeón contó, eran solo 300, de 32,000 a 300. Humanamente era una locura, pero para Dios era el escenario perfecto. La batalla ya no sería Israel contra Madián, sería Dios mostrando su poder a través de un puñado de obedientes. Esa noche, el campamento enemigo ardía de hogueras, miles de voces, miles de espadas, miles de planes de guerra. Arriba en las colinas 300 hombres y un Dios que no conoce derrotas. Aun con todas las señales, Gedeón seguía sintiéndose pequeño. Entonces el Señor le hizo una invitación: «Si todavía tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura. Escucharás lo que dicen y tus manos se fortalecerán». Gedeón fue, se deslizó entre las sombras, acercándose a las tiendas enemigas. El corazón le golpeaba las costillas como un tambor. Se detuvo junto a una de las carpas y alcanzó a oír a 2 hombres hablando. Uno le contaba al otro: «Tuve un sueño, un pan de cebada rodaba hasta nuestro campamento. Golpeó una tienda y la tumbó, la revolcó hasta hacerla caer». Su compañero respondió: «Eso solo puede significar una cosa, es la espada de Gedeón hijo de Joás, el israelita. Dios ha entregado a Madián en sus manos». La confirmación no vino esta vez en forma de fuego del cielo, sino de los labios de los propios enemigos. Allí mismo Gedeón se inclinó y adoró. Luego regresó al campamento con otra mirada. Ya no era el muchacho que se escondía en un lagar, era el instrumento escogido en la mano del Dios de Israel. Dividió a sus 300 en 3 compañías. A cada hombre le dio una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha escondida dentro del cántaro. No les puso una espada en la mano. Les dio algo más poderoso, obediencia a una estrategia que solo podía venir del cielo. Era el cambio de la guardia de medianoche, cuando el sueño es más pesado y la vigilancia más débil. Los 300 ocuparon sus posiciones alrededor del enorme campamento de Madián. Desde la distancia, las hogueras enemigas formaban un mar de luces titilantes. Gedeón levantó la señal. En un instante el silencio de la noche se rasgó.
300 trompetas tronaron a la vez, como si un ejército invisible hubiera descendido del cielo. Los cántaros se hicieron añicos contra las rocas. Las antorchas se levantaron, ardiendo, dibujando un círculo de fuego alrededor de los enemigos. Y una sola consigna estremeció el valle: por el Señor y por Gedeón. El campamento madianita se sumergió en el caos. Despertaron sobresaltados, sin saber cuántos eran ni de dónde venían. En la oscuridad y el pánico comenzaron a desenvainar espadas, pero no distinguían amigo de enemigo. La confusión que Dios sembró entre ellos fue más mortífera que cualquier lanza. Mientras tanto, los 300 se mantuvieron en su lugar, tocando trompetas y sosteniendo antorchas. El Señor peleaba y ellos obedecían. Los madianitas huyeron en desbandada, corriendo hacia el Jordán, buscando escapar hacia las tierras del oriente. Gedeón envió mensajeros a todas las montañas de Efraín: descended contra Madián, tomad los vados del Jordán antes que ellos lleguen. Los hombres de Efraín se unieron a la persecución. Lograron capturar a 2 de los príncipes de Madián, Oreb el cuervo y Seb el lobo. Oreb fue ejecutado junto a una peña que desde entonces llevó su nombre, la peña de Oreb. Seb murió cerca de un lagar, lugar donde antes oprimía a Israel. Sus nombres, símbolos de rapiña y crueldad, quedaron grabados como advertencia para todos los soberbios. Pero la misión no había terminado. 2 reyes madianitas aún seguían vivos: Seba y Salmuna, jefes supremos de los ejércitos del desierto. Huyeron con un resto de tropas y sus camellos adornados con lunas de oro rumbo al oriente. Gedeón y sus 300, exhaustos pero resueltos, cruzaron el Jordán en su persecución. No marchaban como un ejército triunfante, sino como hombres cansados que se niegan a dejar una obra incompleta. Al llegar a Sucot, pidieron pan para sus guerreros. Dad, os ruego, unos bocados de pan a la gente que me sigue, porque están cansados, y yo persigo todavía a Seba y Salmuna. Pero los jefes de Sucot respondieron con frialdad: están ya en tus manos Seba y Salmuna para que demos pan a tu ejército. Les faltó fe para apoyar lo que Dios estaba haciendo. Solo creían en victorias consumadas, no en batallas aún en proceso. Gedeón les advirtió: cuando el Señor entregue en mis manos a Seba y Salmuna, volveré y desgarraré vuestra carne con espinos y zarzas del desierto. Siguieron adelante hasta Peniel, pidieron ayuda y recibieron la misma respuesta egoísta. Gedeón habló con firmeza: cuando vuelva en paz derribaré esta torre. El cansancio se mezclaba con el polvo del camino, pero la determinación de Gedeón era más fuerte que el desierto. Finalmente sorprendieron el campamento de los 2 reyes. Tomados desprevenidos, sus soldados fueron vencidos y Seba y Salmuna capturados. De regreso, Gedeón pasó otra vez por Sucot, mostró a los jefes temerosos a los reyes encadenados: aquí están Seba y Salmuna, por causa de quienes os negasteis a ayudar a los hombres fatigados. Tomó entonces a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinos y zarzas, para que jamás olvidaran el costo de su cobardía. En Peniel derribó la torre que representaba su falsa seguridad. Así, todo Israel supo que negarse a apoyar lo que Dios hace, por miedo a perder, trae una pérdida mayor. Luego Gedeón mandó traer a Seba y Salmuna ante todo el pueblo. Decidme, les preguntó, ¿cómo eran los hombres que matasteis en Tabor? Ellos, tratando de suavizar su culpa, respondieron: eran como tú, cada uno parecía hijo de rey. Entonces Gedeón reveló el peso oculto de esa pregunta: eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive el Señor, que si les hubierais perdonado la vida, yo no os mataría. Miró a su primogénito Jeter: levántate y mátalos. Pero el joven no se atrevió, tenía miedo, era todavía muchacho. Los reyes, viendo su vacilación, dijeron: levántate tú y acaba con nosotros, porque tal como es el hombre, así es su valentía. Gedeón dio un paso al frente. En un solo movimiento puso fin a sus vidas. Tomó las lunas y adornos que pendían del cuello de sus camellos, emblemas de la soberbia de Oriente, ahora rendidos al Dios de Israel. La guerra contra Madián había terminado. El yugo que aplastó a Israel por años se había roto por la mano de un hombre que un día se escondía en un lagar.
Pero la batalla más peligrosa estaba aún por librarse, la batalla contra el orgullo después de la victoria. Con los reyes muertos y la paz volviendo sobre la tierra, el pueblo rodeó a Gedeón. Sus ojos brillaban de admiración, sus palabras salían cargadas de gratitud y de tentación. «Gobierna sobre nosotros», le dijeron, «tú, tu hijo y tu nieto, porque tú nos has librado de manos de Madián». Le ofrecían lo que parecía el premio lógico, un trono, una dinastía, una corona. Pero Gedeón recordó quién había sido el verdadero guerrero de aquella batalla. «No seré yo quien reine sobre vosotros», respondió, «ni mi hijo reinará sobre vosotros. El Señor será vuestro rey». Su respuesta fue noble. Reconoció públicamente que la gloria no le pertenecía. Sin embargo, el corazón humano es un terreno complejo. Gedeón pidió a cada soldado un pendiente de oro del botín. El pueblo trajo generosamente. Con aquel oro Gedeón fabricó un efod, una vestidura de carácter sacerdotal, y la colocó en su ciudad Ofra. Lo que comenzó como un símbolo de gratitud terminó convirtiéndose en un lazo. Israel empezó a acudir a Ofra, no para buscar al Dios que los había salvado, sino para venerar el objeto que representaba la victoria. El efod se transformó en un ídolo. La casa de Gedeón se convirtió, sin quererlo, en una nueva trampa espiritual para la nación. Mientras Gedeón vivió, la tierra tuvo descanso. Él llegó a tener muchos hijos, pues tomó muchas mujeres, entre ellas una concubina en Siquem que le dio un hijo al que llamó Abimelec. Con los años, el libertador envejeció, el hombre que un día derribó el altar de Baal, que había visto arder la roca bajo el toque del ángel, que había guiado a 300 contra un ejército innumerable, fue sepultado en la tumba de su padre. Y entonces el ciclo se repitió. Israel volvió a olvidar al Señor. Se volteó otra vez hacia los Baales e hizo de Baal Berit su Dios. No recordaron al Dios que los había librado de sus enemigos. Tampoco mostraron gratitud a la casa de Jerobaal, es decir, a la familia de Gedeón. Las victorias más peligrosas no son las que aún no hemos peleado, son aquellas después de las cuales creemos que ya no necesitamos depender de Dios. Cuando la bendición nos hace olvidar al dador, lo que un día fue triunfo puede convertirse en ruina. En ese clima de ingratitud y olvido, una sombra empezó a crecer dentro de la misma casa del libertador. Su nombre era Abimelec, hijo de Gedeón con la concubina de Siquem. Llevaba en su sangre el linaje del héroe, pero en su corazón no el carácter de su padre, sino una ambición sin freno. Abimelec conocía bien el deseo oculto del pueblo. No querían un Dios gobernando desde los cielos, querían un hombre sentado en un trono visible. Tomó entonces un camino distinto al de su padre. No fue a consultar a Dios, sino a negociar con los hombres. Viajó a Siquem, a la casa de sus parientes por parte de madre, y les habló en secreto: «Hermanos míos, hueso mío y carne mía, pensad bien, ¿qué es mejor para vosotros? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne uno solo? Y recordad que yo soy de vuestra sangre». Sus palabras apelaron a algo poderoso, la conveniencia. No preguntó qué quería Dios, preguntó qué les resultaba más práctico a ellos. La ambición encontró terreno fértil en corazones acomodados. Los hombres de Siquem lo apoyaron. Tomaron dinero del templo de Baal Berit para financiar su ascenso. Un liderazgo nacido del dinero de un ídolo solo puede traer destrucción. Con esas monedas, Abimelec contrató hombres vacíos de escrúpulos, personas acostumbradas a vender su espada al mejor postor. Con ellos marchó a Ofra, la ciudad de su padre. Allí, sobre una misma piedra, mató a sus 70 hermanos, hijos de Gedeón, 70 voces silenciadas en un solo día, para que una sola voz reinara. Pero una voz escapó a la masacre. El más joven, llamado Jotam, logró huir. Abimelec, satisfecho, fue proclamado rey junto a la encina del monumento de Siquem. El pueblo que un día había dicho «El Señor será nuestro rey», ahora coronaba a un hombre que Dios no había llamado. Lo que parecía un nuevo comienzo era, en realidad, el inicio de una sentencia. Desde la ladera del monte Gerizim, Jotam, el único hijo de Gedeón que quedó con vida, levantó su voz sobre la ciudad que había coronado a su asesino. No bajó con espada, bajó con una historia.
Escuchen, hombres de Siquem, clamó, y que Dios los escuche a ustedes. Y les contó la parábola de unos árboles que querían un rey. El olivo fue invitado primero, pero respondió: «He de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles». Luego llamaron a la higuera, pero ella dijo: «He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ser grande sobre vosotros». La vid también fue invitada, y contestó: «He de renunciar a mi vino, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a gobernar sobre los árboles». Finalmente fueron al espino, un arbusto bajo, lleno de espinas e incapaz de dar fruto. El espino dijo: «Si de veras me quieren por rey, venid y cobijaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego del espino que consuma los cedros del Líbano». Jotam aplicó la historia: «Si ustedes han actuado con justicia con Jerobal y su casa, alégrense con Abimelec, pero si no, que fuego salga de Abimelec y consuma a los hombres de Siquem, y fuego de Siquem consuma a Abimelec». Dicho eso, huyó. La advertencia quedaba en manos de Dios. Abimelec reinó sobre Israel 3 años. No fue un trono de paz, sino de miedo y violencia. Entonces Dios envió un espíritu de división entre Abimelec y los señores de Siquem. Los mismos que lo habían levantado empezaron a conspirar contra él. Un hombre llamado Gaal llegó a la ciudad y encendió el descontento de la gente. «¿Quién es Abimelec para que le sirvamos?», decía con arrogancia. «Si yo mandara sobre este pueblo, echaría a Abimelec». Sus palabras inflamaron a los ciudadanos. El gobernador de la ciudad, Zebul, avisó en secreto a Abimelec: «Gaal está revolviendo a la gente contra ti. Ven de noche con tus hombres y sorpréndelos». Abimelec obedeció. Se levantó con sus tropas bajo la oscuridad y se colocó en emboscada. Al amanecer, Gaal salió y vio gente sobre los montes, pero Zebul fingió: «Son sombras de las montañas que te parecen hombres». Cuando ya era tarde y el enemigo estaba encima, Zebul descubrió el engaño de Gaal. «¿Dónde está ahora tu boca, la que decía quién es Abimelec? Sal, pues, y pelea». Gaal bajó con sus hombres y fue derrotado. Siquem empezó a saborear el fruto amargo del rey que había elegido. Al día siguiente, el pueblo salió al campo como si nada hubiera pasado. Abimelec dividió su ejército en 3 grupos, cayó sobre ellos, los mató y tomó la ciudad. La arrasó, mató a su gente y sembró la ciudad con sal, símbolo de desolación permanente. Lo que había sido un lugar de coronación se transformó en un monumento al juicio. Los habitantes que quedaron corrieron a refugiarse en una torre junto al templo de su dios, Baal-Berit. Creyeron que aquella fortaleza de piedra podría salvarlos. Abimelec subió al monte y cortó ramas. Ordenó a sus hombres: «Haced conmigo lo que me veis hacer». Amontonaron leña alrededor de la torre y le prendieron fuego. Más de 1000 hombres y mujeres murieron en las llamas. El fuego había salido del espino y consumido a Siquem, tal como Jotam había anunciado. Pero la historia no había terminado. Abimelec marchó entonces contra Tebes, otra ciudad que se resistió a su dominio. La tomó y el pueblo se refugió una vez más en una torre fortificada. Abimelec se acercó a la entrada de la torre, dispuesto a repetir la misma estrategia: quemarla con fuego. Mientras se aproximaba, una mujer sin nombre, anónima para la historia humana pero conocida por Dios, se asomó desde lo alto, llevando en sus manos una piedra de molino, de las que se usaban para triturar grano. La dejó caer. La piedra descendió golpeando el aire hasta estrellarse en la cabeza de Abimelec y quebrarle el cráneo. El hombre que había matado a sus hermanos sobre una sola piedra, cayó por una sola piedra que una mujer soltó desde una torre. En su soberbia agonizante, no se preocupó por su alma, se preocupó por su fama. «Saca tu espada y mátame», rogó a su escudero, «para que no digan de mí, lo mató una mujer». Su sirviente lo atravesó, pero era demasiado tarde. El relato ya había sido escrito. Dios retribuyó la maldad de Abimelec y la maldad de los hombres de Siquem, y cumplió palabra por palabra lo que Jotam había declarado. Ningún reino construido sobre sangre y mentira permanece. Ningún liderazgo levantado sobre la ambición propia escapa al juicio de Dios. Solo el reino que Dios levanta es eterno. Solo el liderazgo que nace de la obediencia y la dependencia puede sostenerse en pie.
La historia de Gedeón y Abimelec nos deja dos caminos frente a los ojos. El camino del hombre que, aun temblando, se rinde a la voz de Dios y ve milagros que no podría explicar por sí mismo. Y el camino del hombre que se alza por encima de los demás, pisando todo lo que se interpone hasta ser aplastado por el peso de su propia soberbia. Hoy como entonces, Dios sigue buscando corazones que se dejen usar, aunque se sientan pequeños. No necesita multitudes, necesita obediencia. No necesita recursos abundantes, necesita vidas dispuestas. Si esta historia habló a tu corazón, te invito a que dejes tu reflexión, compartas este mensaje y lo lleves a otros que necesitan recordar que el verdadero Rey sigue siendo Dios. Apoya con tu me gusta para que podamos seguir creando más relatos como este y suscríbete para no perderte los próximos episodios que transformarán tu manera de ver la fe.